Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas y hoy en una semana preelectoral donde se define buena parte del destino de los argentinos en los próximos años, vamos a conversar con Javier Cubillas, un querido amigo, un gran intelectual que ha escrito un artículo muy interesante respecto de lo acontecido en los últimos días llamado el debate presidencial, ¿no? Un análisis del debate presidencial que es muy interesante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Martín? Gracias por esta oportunidad, gracias por tus palabras. Y sí, el artículo que lo publicó amablemente Perfil hace unos días tiene que ver con un poco una mirada de las tantas posibles, obviamente, que están dando vueltas sobre qué fue que ocurrió entre los dos candidatos presidenciales que el 19 van a disputar el balotaje. Y un poco el título dentro de esta idea era, bueno, qué, qué- qué hubo, que uno rescata desde una visión de la comunicación, los asuntos públicos, este, la teoría, digamos, que hay. Eh, y entonces uno afirmaba, bueno, ay, qué hubo que resaltó, digamos? Y bueno, hubo mucha elocuencia, y la elocuencia es un atributo dentro de la retórica, ¿no es cierto? Quienes estudian discursos, más discursos presidenciales, es un valor. Hubo una demostración de ambición, lo cual es clave para todo político. Hay que ver en qué grado y hay que ver si se circunscribe a las reglas del Estado de Derecho. Y hubo, por otra parte, increíblemente, una falta de adecuación a contexto, que también es una parte muy importante en todo orador y en todo candidato que se va a presentar, digamos, un formato, y ahí es donde uno entra más en la técnica de la comunicación, es el formato claramente del debate presidencial, por eso se llama debate, no es expositivo, digamos, no es que uno va y se sienta en La Nación o en TN o en A24 y habla y dialoga, ¿no es cierto?, pausadamente y respetando los tiempos con un periodista que hasta pauta respecto de qué le van a preguntar, de qué manera y demás. El debate es, y más en esta instancia, y en un debate que va a decidir quién va a dirigir el destino del país los próximos 4 años, es justamente deliberativo y es confrontativo, digamos. No hay espacio para eh, pedir permiso, no hay espacio para decir, no, este es mi lugar y este es mi tiempo. Es claramente presentarse, exponer una primera vez y después ir a la discusión abierta y franca, intentando imponer qué, intentando imponer una agenda y intentando imponer un enfoque, es decir, un marco interpretativo de cómo quiero que se lean estos temas, que para mí son importantes. En esa perspectiva, de alguna manera, es lo que a todos sorprendió como en el primer eje, eh, esto lo tuvo sumamente claro Massa, pero lo tiene claro la campaña de Massa. No solamente Massa como animal político, sino la campaña de Massa con los recursos a su disposición, obviamente, con cuantiosos recursos a disposición, eh, tiene claro que se adentraba la última semana antes de la elección, podríamos decir, el último sprint, los últimos 100 metros de la carrera que quedan para la elección, y entonces no dejó nada al azar. Es decir, obviamente que pudo haber también sorprendido con algo Milei, pero seguramente en esta preparación profesional que tiene Massa, habrá previsto muchos otros recursos como para, si ocurría algo, ver cómo salía de esa situación. Y desde esa estrategia impuso agenda, impuso un marco y prácticamente se puso en el rol de entrevistador. Es decir, tuvo la capacidad de no ser una persona que tendría que rendir cuentas, porque aparte además está en el ejercicio de la función, siendo economista, perdón, siendo el ministro de Economía, eh, entonces tendría que haber dado cuenta mucho más de planes de gobierno, por qué algunas cosas no funcionan, cómo las cambiaría, no. Cambió el eje y paradójicamente él comenzó a pedirle una rendición de la plataforma electoral y juzgar moralmente esa plataforma electoral a Milei.
Eso, desde la primera movida de ajedrez, ya fue un triunfo para Massa, claramente. Sí, te pregunto si hubo un ganador o si cada uno fidelizó a su mercado, ¿no? Contestame por sí o por no, diría Massa. Por sí o por no. Por sí te diría. Claramente, ambos fidelizaron porque ninguno se corrió de su eje, ninguno volvió sobre sus pasos. Y sí, de alguna manera, creo que perdió más Milei en ese terreno que Massa, y después voy a decir que perdió más Massa que Milei, en la posibilidad de plantear algún aspecto crítico para esta semana, novedoso en la agenda, que pudiera darle, digamos, una fortaleza, darle una competencia más discursiva para esta semana. Por ejemplo, instalar un tema de corrupción. Por ejemplo, instalar un nuevo tema económico. O un tema de seguridad, que son cuestiones que se supone deberían tener más fuerza del lado de Milei que del lado de los votantes que podrían ir hacia el voto de Massa. Perdió esa oportunidad claramente de instalar, como venía siendo hasta ahora, rupturista en la agenda política, de agregar un tema y con eso sorprender y acaparar el debate, como estamos haciendo ahora, o la discusión pública en toda esta semana. Bueno, ahí perdió. Entonces, quizá no es que pierda votos, pero podría haber ganado mucho más votos de indecisos. Bueno, eso hoy no sabemos realmente cómo está, cuántos de los indecisos van a ir para un lado o para el otro. Y Massa, en este punto, sí fidelizó y sí pudo haber movido algún grado de los mismos peronistas que tenían algún tipo de reparo, o radicales que tenían algún tipo de reparo, que se puedan acercar hacia el voto de Massa. Ahora, a contraposición, ¿qué no hicieron los dos en ese punto? Milei en algún punto no... Es decir, al revés, Milei ¿qué hace y qué no hace Massa en este punto? Milei hace es mantener esta cuestión de me enojo, pero no soy violento. Y se acuerdan que esta fue la discusión previa. ¿Lo podrán sacar a Milei? Bueno, Milei no se mostró fuera de eje, vamos a decir. Y se logró mostrar enojado, se logró mostrar indignado, efusivo, pero no violento. Y son categorías realmente distintas. Todavía más cuando vos tenés a la televisión que te está enfocando, como ahora nosotros, plano, ¿sí? Así directo y recto, sobre la cara. Y los rasgos de Milei, que podrían haberse dado como se dan en sus actos de campaña, totalmente efervescentes, digamos, podrían haberle contrarrestado, porque habría apoyado la posición de que es una persona que no está bien, no es equilibrada. Entonces creo que ahí estuvo bien eso. Milei logró no perder ese potencial, eso que le dio carisma actitudinal, pero no mostrarse violento. Y Massa, por exceso, termina pecando de soberbio, termina pecando de una persona que si puede, en esta cuestión de atacarte, no digo que patee al que está caído, pero no lo va a ayudar a levantarse, ni siquiera por una cuestión de reciprocidad. Y es más, si te caes, te va a seguir gritando o te va a seguir discutiendo cuestiones, no dándote lugar a que te recuperes. Entonces, bueno, esto que decíamos recién en chiste y en serio de contestarme por sí o por no, ¿no? Que claro, se hace chiste en todas las redes, en la tele y demás. Creo que es uno de los mensajes que traspasa la pantalla más allá de lo más formal. Bueno, eso que se transformó en meme, como ya ocurre hoy con todos los acontecimientos de este tipo, eso es lo que desde la retórica se denomina una anáfora, ¿no? Y que en los discursos de campaña, en los discursos de la parte de debate, cuando se quiere terminar de instalar algo, cuando se focaliza en algo, uno normalmente ¿qué va a escuchar? Que sobre el inicio, sobre el final de un discurso, va a haber una persona que va a repetir 3 o 4 o 5 veces una frase, un eslogan, una palabra o va a hacer un gesto. Es decir, va a intentar durante 4 o 5 ocasiones repetir algo para que a modo de estrategia de, casi diría martillo, ¿no? Una idea quede instalada.
Y en este caso, ¿qué lo hizo? Desde el punto de vista de la interpelación. Sí o no esto, sí o no esto, sí o no esto. Terminó a los segundos en Twitter instalándose y, digamos, retroalimentando eso, ya hoy como una entre chiste y entre una realidad, ¿no? Es decir, efectivamente, la pregunta cerrada que le hace técnicamente Massa a Milei es una pregunta que busca justamente encerrarte, no te da lugar a explicar. Es decir, primero definite y después si querés explicarme y después veo si te doy tiempo para que me expliques, porque quizá cuando me quieras comenzar a explicar para justificar por qué tú sí o por qué tú no, yo vuelvo a insistirte en una discusión y te corto, entonces no te dejo desarrollar, entonces no queda clara tu posición, entonces te saco del eje. Bueno, es propio de un debate casi, digamos, de una contienda pugilística, no dejarte desarrollar esas cuestiones, pero sí arrinconarte, sí ponerte en una condición donde no puede haber una tercera posición, es una u otra. Claramente, ¿no? Y te pregunto también, en esta batalla, digamos, ¿prevalece lo no verbal o prevalece lo verbal? Porque la visión más lineal tradicional es, bueno, esto es una guerra de argumentos, pero la visión más estudiada por los comunicadores políticos y demás es que la gente capta más actitudes, metamensajes, que el mensaje convencional, donde básicamente el auditorio está en parte ya convencido de los argumentos. Exacto. Es claro por lo que estamos hablando y por lo que todos vimos que fue no verbal. Y la importancia radicó en eso. Lo no verbal por la actitud que asumió Massa en cuanto a estética, en cuanto a posición, en cuanto a los modos de mirar, en cuanto a los gestos que en algún momento hizo respecto de cuando hacía así, dando a entender de que esto está terminado, lo tengo al debate lo tengo cerrado, cuando se reía, cuando en un momento lo chicanea con la cuestión del Banco Central y su ingreso cuando era joven, socarronamente como diciendo, bueno, da una explicación sobre eso y uno ve el gesto y tiene una clásica risa de costado, ¿no? Como diciendo, mirá con qué te agarro, y de esta no vas a poder salir porque no hay explicación más que los hechos. Entonces, y por eso digo también lo no gestual es importante, porque ahí también es donde Massa pasa, se juega una más en esa rosca de la perfección, que tan perfecto se mostró que termina siendo el candidato del establishment, candidato de la política profesional, que es justamente lo que está en buena medida por gran parte de la sociedad, por lo menos bajo crítica. Después uno podrá decir lo voto o no lo voto, pero está bajo crítica sí, porque estamos todavía buscando que sea una gestión eficiente, digamos. Si son profesionales y conocen el manejo del Estado y conocen la botonera, ¿por qué no se producen bienes públicos que sean accesibles, que sean que no generen un Estado deficitario y que genere aparte bienes de calidad, ¿no? Si es un profesional, ¿qué le falta? Bueno, es esa contraposición la que hace ruido respecto del profesional, que no genera los resultados de un profesional, no genera calidad. Y Milei, por el otro lado, parecía, y esta es la cuestión de mantener con su look normal, el pelo, digo yo, no lo mandaría que se corte el pelo ni ese tipo de cuestiones, pero tranquilamente podría haber tenido otra estética, asumiéndose presidenciable, y por lo cual mucho más arreglado, si se quiere, para lo que puede ser una asunción presidencial, utilizar colores más vivos, es decir, tener otra estética y otro manejo, y no lo hizo. Entonces siguió conservando esa cuestión de, bueno, fui a una entrevista con, no sé, Majul a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. No pasó de eso y en verdad iba a un prime time 2 horas a debatir palmo a palmo con un político profesional que no le iba a perdonar una. Lo cual para mí es realmente llamativo a esta altura de los hechos, ¿no? Y de la campaña. Y te pregunto, ya cerrando un poco la conversación, ¿pensás que este debate tendrá un efecto importante respecto de
votación de los argentinos el próximo domingo? Es difícil pensar en la magnitud de los votos, que cuál es el efecto. Pero sí tiene un efecto y es claro, y hoy vos lo ves en la calle cuando caminás, cuando preguntás, cuando ves las encuestas en internet, cuando ves las encuestas que hacen los medios que están haciendo ahora, que salen a la calle y preguntan, cuando vos en tu alrededor recordás qué te dijeron, no sé, tus familiares, tus amigos, 3, 4 días antes del debate y qué te decían esa misma noche o al día siguiente respecto a qué les había provocado el debate. Y en muchos había una desazón, primero por una cuestión de baja calidad de debate, es decir, no me dejó nada nuevo el debate, no me dejó algo que realmente dijera valió la pena el debate. El debate per se es súper importante, es necesario y vale la pena. Ahora, en términos de sensación y de percepción de la gente fue, si esperaba de parte de Milei una actitud, no la hubo. Y si esperaba de Milei, de Massa una actitud, fue en demasía. Entonces, desde ese lugar hay una suerte de sensación de que no, pareciera que no hay un rumbo claro y generó más incertidumbre. Y en los que uno sabía que iban a votar por uno y por otro, nadie te dice que va a cambiar el voto. Entonces, pareciera todavía marginal el impacto que puede tener el cambio respecto de votantes, si en algún momento alguno iba a votar a uno y ahora va a votar a otro. Sí, como suele ocurrir en estos escenarios de incertidumbre general, de crisis económica, este tipo de cuestiones, si no aclaran, alientan un voto más conservador. Ahora, ¿qué es un voto hoy conservador? En términos de intentar no buscar generarse uno con el voto mayor incertidumbre. Y ahí está el problema, porque ninguno de los dos es alguien que no es responsable de los hechos que están ocurriendo hoy. Uno, básicamente, porque alienta un cambio muy rupturista y genera incertidumbre, y el otro, porque es quien viene gestionando esta tendencia de alguna manera que nos lleva hacia una crisis. Entonces ninguno de los dos termina de configurar una cuestión de efectivamente el voto al cambio y a que el lunes o el martes, en verdad, que va a ser el primer día hábil, esto va a cambiar, no queda claro. Es decir, ninguno de los dos termina de transmitir un paso hacia adelante. En el mejor de los casos, para algunos, es prefiero lo malo conocido, y en otros es voy por el cambio porque no me banco más esto y espero que este cumpla. Es un voto esperanzador y aspiracional, pero está totalmente abierto el escenario, digamos. No hay certezas respecto de los resultados. Y ahora sí, una última pregunta, más allá del tema del debate. ¿Pensás que estamos viviendo el fin del kirchnerismo o el masismo es una nueva cara del kirchnerismo? No es el fin del kirchnerismo por muchas razones. Primero porque se quedó con la provincia de Buenos Aires. Si solamente creo que podríamos comenzar a pensar de vuelta en un fin del kirchnerismo si no hubiese ganado la provincia de Buenos Aires. Así que no, hay kirchnerismo todavía para rato. No sabemos el destino final, si en 4 años, digamos, pueden volver a los propios o el grupo duro kirchnerista volver a tener un lugar presidencial, pero digamos, ¿se terminó el kirchnerismo? No. Además, hay que pensar también que hay muchos de los gobernadores, y aún con los gobernadores nuevos que hay, muchos de los gobernadores peronistas son kirchneristas. Bajo otro nombre, Infran, es Infran en Formosa, pero es kirchnerista. Tendrá que ahora hacer lo necesario, como hicieron todos los gobernadores, para sobrevivir y pagar las cuentas todos los meses. Entonces tendrá una relación con Massa lógica y propia para mantener el régimen y la gobernabilidad, sí. Pero está todavía por verse cómo se construye el masismo. Esta cuestión de que el masismo se construye como una superación, una instancia superadora del kirchnerismo, está por verse. Yo creo que si se diera el caso de que Massa gane, tenga 2 años buenos de gestión y en la próxima elección pueda con las listas suplantar, sí, en el nuevo recambio del Congreso a muchos de los que hoy son PJ tradicional, kirchnerismo y socialistas,
y sumar más masistas, digamos, realmente, y en ese sentido también generacionalmente más gente joven, podríamos comenzar a hablar de a poco en un masismo. Pero todavía creo que eso es una transición de 2 años a resultado, y que, como suele ocurrir con todo gobierno, va a tener un refrendo en 2 años en la legislativa, si es que todo se encausa en los términos institucionales, y ahí comenzaremos a ver realmente recién para dónde va este proceso de identidades, digamos, en términos movimentistas, en términos sociales, como nos acostumbra a mutar el peronismo, digamos, y veremos bajo qué denominación continúa este proceso. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y tener tu conocimiento y visión sobre estos momentos clave de la Argentina. Gracias a todos los que nos acompañan. Le agradecemos nuevamente a Javier. Y bueno, continuamos desde Fundación Atlas tratando de iluminar y tener una visión de lo que sucede en la Argentina, hacia dónde van las instituciones, cuáles son los riesgos de la libertad, las oportunidades de la libertad en este país que siempre enciende tantas preguntas. Un fuerte abrazo para todos. Nuevamente, muchas gracias, Javier. Gracias, Marvin.